en principio es un gusto, una alegría para nosotros estar con empresas que venimos haciendo un camino, un proceso de innovación juntos. La verdad que es un proceso lindo, porque se van generando mucho valor y mucho intercambio de equipos, donde la tecnología atraviesa, pero sabemos que es un proceso cultural muy interesante. Así que la idea es inaugurar este espacio donde, en este camino que están haciendo hacia la innovación, que recién empieza, que no va a parar, les cuento, saben que no va a parar y que, bueno, nos pareció interesante poder hacer un espacio de intercambio sobre esta experiencia, ¿no? Este encuentro, nosotros marcamos una agenda, queríamos hacer un disparado de la reunión, una reunión que no dure, que no se vaya más de 60 minutos para hacer una presentación, con un formato más bien de presentación de GeoAgro y para contarle un poco la idea y un poco algunas cuestiones de la tecnología, del método de implementación y bueno, y también elegimos un método de compartir opiniones por relevamiento de una encuesta que vamos a seguir haciendo, que va a ser un poco el insumo y agenda de las próximas reuniones, que sí queremos que sean con un formato mucho más interactivo, para que puedan entre ustedes compartir su experiencia, ¿no? Que era un poco una idea que teníamos, que también una idea que salió por ejemplo, Teddy, me lo había tirado hace un tiempo, te dijo Tela, y bueno, la verdad que nos parece muy rico porque nosotros estamos viendo muchas empresas, también vemos que en el intercambio puede haber aprendizaje, ¿no? Porque también hay muchas cuestiones nuevas, ¿no? Muchos cambios dinámicos, muchos liderazgos, mucha optimización de procesos, incorporación de tecnologías, y me parece que va a venir muy bien el intercambio. Así que bueno, eso es un poco la idea del espacio. Lo vamos a ir armando, como les decía, la agenda la vamos a ir construyendo juntos, y tener reuniones periódicas, ¿no? Hoy nos parecía interesante compartir una visión, ¿no? Recorrer el tema tecnológico. Nos parece que por ahí nosotros tenemos un contacto sobre todo en la implementación, pero no tanto sobre digamos, el trasfondo de la cocina, del tema tecnológico, y bueno, y después compartir algunas conclusiones para marcar una para adelante, ¿no? Bueno, esto es lo primero, que siempre nosotros invitamos al ejercicio en un contexto tan cambiante, ¿no? Nos tocó tiempos cambiantes. Siempre estamos con este ejercicio de hacerse las preguntas correctas, qué está pasando en el mundo, cómo me impacta, y bueno, eso determina las acciones, ¿no? Hoy, brevemente, vamos a contarle la visión de GeoAgro, porque nos parece interesante compartirla, moldearla. Creo que la conocen, pero creo que vamos a hacer un recorrido que puede ser interesante, ¿no? Bueno, lo primero que vemos es, y desde hace 15 años que estamos en el mercado, y la verdad que vemos una necesidad y una oportunidad para el productor, que a su recorrido diario se le impone o tiene la necesidad de ser más eficiente, básicamente porque hay un crecimiento y un cambio de la demanda, porque hay cambios muy fuertes económicos, climáticos, de la demanda por ser más transparente, por crecer y no tomar tierra. Nos parece que nosotros que bueno, no sé, que en los últimos años se aceleró una necesidad y que en los próximos años, digamos, vaya a ser una condición, ¿no? Esto de tener buenas prácticas, ser más eficientes, de ser transparentes, de certificar. Creemos que viene un mundo mucho más exigente en ese sentido. ¿Sí? Y también, por otro lado, vemos que hay una oportunidad muy importante, como ha pasado en todas las industrias, de las tecnologías, ¿no? Nosotros creemos que, digamos, lo que se impone a partir de ese contexto es ser más eficientes. Hay un gap entre la eficiencia actual y lo que se puede ser, y creemos que la gestión del conocimiento, o sea, manejar todas las tecnologías y llevar adelante procesos de innovación, es una de las respuestas más importantes. Creemos que hay un gap y bueno, en eso nos focalizamos. Pero también vemos que hay una, digamos, una oferta
muy importante de ACTech, lo cual es una oportunidad interesantísima, herramientas muy poderosas, pero vemos que, y siempre vimos, es que esa oferta de tecnologías supera ampliamente en la posibilidad de uso, ¿no? Y como que terminan tapando de una forma, como acá muestra la figura, de información, de datos, y realmente no estamos haciendo, digamos, uso o potenciando todo lo que nos podrían brindar todas estas herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, esa es la primera conclusión que nosotros vemos. Se impone ser más eficiente, el camino a la gestión del conocimiento, y hay una oportunidad enorme en las tecnologías, ¿no? ¿Seguimos? Entonces, ¿qué estamos viendo esto, no? Que las tecnologías están generando esto, una gran cantidad de datos. Acá hay varias metáforas capturados, como si fuera un monitor de rinde con datos crudos, ordenados, visto en un mapa, en una plataforma GIS, ordenados visualmente, ¿no? A lo mejor un reporte, pero entendemos que el gran desafío es generar un sistema interno en cada empresa para optimizar decisiones, o sea, un sistema de gestión del conocimiento para que ese insumo de la tecnología termine en una decisión, ¿no? Creemos que es el gran desafío. Hoy, como les decía, vemos ahí una necesidad importante o una oportunidad muy interesante de transformar todas las posibilidades tecnológicas en insumos de información y tener los equipos preparados para que realmente terminen optimizando una decisión. ¿Sí? Por favor, Vic. Entonces, bueno, esta mirada un poco determina nuestro rol. Por eso te decía qué importante es tener una mirada clara de lo que está pasando, porque eso va a determinar mis acciones. Entonces, nosotros como empresa, ya lo decía hace más de 15 años, lo que vimos es que a nuestra mirada tecnológica, que era, digamos, nuestro core inicial, nosotros teníamos que ayudar a la empresa, y tenemos que ayudarla a generar las condiciones para un proceso de innovación. O sea, no solamente basta con incorporar tecnologías, sino como que tenemos que ayudar a los líderes, que son ustedes, a generar las condiciones para que sea un proceso de innovación, no simplemente una incorporación de tecnologías. Entonces, bueno, ahí trabajamos la cultura, con los líderes, los equipos y las personas, porque son las personas que se tienen que apropiar, y si el equipo no está convencido no va a pasar. Las tecnologías, por supuesto, porque la herramienta de la que genera datos es una oportunidad enorme que nos brinda estos tiempos, y siempre saber que tenemos que impactar sobre la mejora de procesos, ¿no? Entonces, fíjense que, bueno, tenemos una mirada distinta a la típica ACTech, ¿no? Tratamos de dar una mirada holística y trabajar junto a los líderes en generar estas condiciones, ¿no? ¿Sí? Bueno, y esta metáfora, digamos, de los rastris, de todos los datos sueltos, nosotros vemos que si nosotros trabajamos en conjunto con esta visión holística, trabajando los 4 componentes, nosotros estamos generando, y yo creo que, y esto nosotros nos da una gran satisfacción con todos los presentes y muchas empresas más, estamos generando sistemas de construcción de conocimiento y estamos optimizando decisiones. Para nosotros es muy satisfactorio porque de las tecnologías, de la información, logramos respaldar los equipos y que realmente se optimicen los procesos, ¿no? Y creo que en eso somos socios. Ustedes como líderes de las empresas necesitan entrar en este proceso de innovación y realmente se concrete, y para nosotros lo que no es nuestro negocio y nos pone contentos es que realmente se lleve adelante estos procesos, ¿no? Que las tecnologías no queden ahí tiradas en un galpón, que es lo que pasa mucho, o en un cajón, ¿no? Entonces, bueno, esta metáfora representa lo que es un sistema de gestión de conocimientos, un proceso de innovación, donde están los 4 componentes, en principio los pilares, que para nosotros son construir una visión, nos sentamos con cada uno de ustedes y planificamos, escuchamos, aprendemos de su negocio, ayudamos a definir metas. A partir de ahí, llevamos a las personas a una capacitación y a la generación de nuevos hábitos. Esta palabra hábitos para nosotros es fundamental y es lo que determina. Entonces las personas empiezan a tomar hábitos de la gestión del conocimiento, que es medir, tomar información, registrarla, medirla, juntarse en equipos para analizarla. Aparece el concepto de la especialización, de la interdisciplina, optimizar decisiones, controlar, volver a aprender, medir.
Bueno, y se generan todos hábitos, que es lo que estamos haciendo. Impacta sobre cada uno de los procesos, desde la presiembra, análisis y campaña. Creo que estamos obteniendo muy interesantes resultados, y un poco la idea es que lo vayamos compartiendo. Por supuesto, sobre un pilar que es la tecnología, que hoy vamos a tener una visión de por qué las tecnologías abiertas, escalables. Y en la terraza de ese edificio es algo que se viene, pero que los comentamos para tener una visión holística y también que esté como agenda de lo que se viene o que ya está, pero que estamos preparando, que es todo el tema de la sustentabilidad, la certificación, las huellas de carbono, que para nosotros es una terraza porque tiene lógica que primero tenemos que construir la trazabilidad y las buenas prácticas para después demostrarlas, ¿no? Entonces, que se queden también con esa mirada de que en esta construcción del edificio vamos a derivar seguramente en certificar en buenas prácticas y en todo lo que nos va a exigir el mercado, ¿no? Entonces, también esta visión holística abarca esto. Y la última de mi parte, Vic. Bueno, y en este edificio, que para nosotros, bueno, es una metáfora que simboliza todo este proceso, también es interesante ver cómo las distintas tecnologías o plataformas también van integrándose de una forma ordenada. Fíjense, bueno, al principio, bueno, las imágenes, pero luego hay otras tecnologías que por ahí hoy aparecen como muy interesantes, pero lo que nosotros vemos que es fundamental ordenarlas en cada proceso. Por ejemplo, lo que es el blockchain, para nosotros es una herramienta fantástica que nos va a ayudar a certificar todas las buenas prácticas y nos va a dar un respaldo, una certificación hacia la financiación, hacia la comercialización. La telemetría también es muy importante, pero tenemos que saber en qué proceso aplicarlas. Bueno, todas las tecnologías que hoy están disponibles, nosotros vamos a ir viendo en qué oportunidad y cómo usarlas, ¿no? Que es lo más importante. Y también todos los actores, que a la derecha, las personas, que vamos integrándolos a este proceso de innovación. Y lo interesante es que cada uno tiene que contribuir con su registro de información y su cabeza, o su capacidad, su especialización para ir optimizando cada uno de estos procesos, ¿no? Así que un poco hasta acá era un poco compartir esa visión. Para nosotros es determinante tener una visión, porque lo que vemos es que se habla de tecnología o se habla de ATEC, y sin una visión holística, para hacerlo más sencillo, con las cuatro patas de la mesa, sin un liderazgo, sin claridad de cuáles procesos vamos a impactar, es como que rebotan, ¿no? Y hay una frustración y la verdad que no se están usando al nivel que estamos usando. Entonces, desde esa mirada, nosotros construimos esa visión porque tenemos una gran, digamos, vocación por ayudarlos a que este proceso de innovación se haga realidad. Y creo que en distintas medidas, con edificios más chiquitos o más grandes, con todos los presentes acá, y repito, lo cual para nosotros es una gran alegría porque es un hito realmente importante que sus empresas entren en ese camino, hemos logrado, digamos, encarar esta lógica. Lo que viene es apasionante, va a crear muchísimo valor, pero lo que nosotros vemos es que nosotros ya sentamos la base de edificio y lo estamos construyendo. Rodolfo. Hasta acá lo mío, sí. Sí, si querés, bueno, buen día. Me gustaría bajarlo un poco más a la realidad, digamos, concreta de una empresa productora, a este caso, en 2 minutos. Por favor, dale, Daniel. Dale, bueno, buen día en realidad, primero para todos los presentes, agradecerles. Un poco lo que quisimos cotejar con esto, y de alguna manera es una especie de paradoja del juego. Las bases o los pilares de un negocio, netamente desde la vista empresarial, creo yo que a nosotros nos ha tocado como empresa productora una transformación organizacional en todos los sentidos y bien transversal, en la cual la tecnología, o podemos decir la tecnología, los procesos y las personas necesariamente nos fueron acompañando. Entonces, bueno, hubo bases concretas de esta transformación, además de una organización
reorganización que tenemos que atravesar, también siempre está la aspiración de crecimiento en un contexto donde se suceden cosas, digamos, climáticas, potencialidades, oportunidades de negocio y demás. Perdón, Entonces, Daniel, sí, déjame introducir por las dudas que haya alguien que no te conozca, porque a Daniel lo tienen muy asociado como una cara de GeoAgro, pero además él es productor agropecuario muy innovador, una explotación ubicada en la zona de Ceres. Por ahí poner un poquito en contexto el caso de la historia de la empresa, digamos, como para contextualizarlo. Porque me parece que te tiene muy asociado quizá con GeoAgro dale, y bueno, dale, también dale. tenés toda una beta de productor agropecuario. No, tal cual, estamos en zona de Colonia Alpina, aparte de Santiago del Estero, una zona muy buena, productivamente, históricamente tambera, ganadera, y en transformación estos últimos 10 años a la agricultura. Somos tamberos, somos agricultores y somos ganaderos, cada vez entendiendo mejor cada uno de los negocios, y en ese entendimiento, bueno, hay uno que está ganando la batalla en algunos sectores, en sitios, y otros sistemas productivos en otros sitios. Nos movemos en un círculo más o menos de 50 a 60 kilómetros, y estamos aproximadamente en unas 4.000 hectáreas, 4.500 hectáreas de producción. Que bueno, fue estos últimos 3, 4 años fue un crecimiento prácticamente del 100%, digamos, en superficie. Y bueno, hace 5 años estoy un poco más abocado, digamos, a la producción, sin dejar de lado una pasión que es justamente este vínculo con GeoAgro. Y digamos, o sea, nosotros en estos 5 años, la verdad que identificábamos muy bien las necesidades, los procesos a mejorar, y ahí los asociábamos en casos bien, pero en casos mal, en un proceso de aprendizaje, no mal, o sea, un poco con errores, las tecnologías que necesitábamos para cubrir esa necesidad. Entonces ahí, digamos, yo, partiendo de la construcción de la base del edificio, bueno, por supuesto que el crecimiento fue uno que empujó todo, en un contexto complicado, competitivo, y que climáticamente fue muy adverso. Entonces ahí las tecnologías a nosotros nos fueron aportando resoluciones, fue facilitándonos desde la decisión con el dato, y fue ayudándonos mucho a manejar el riesgo del medio paso o el paso para un negocio, digamos, ¿no? Entonces ahí, en estas dos columnas que están a la derecha de la imagen, lo tecnológico, bueno, digamos, hay cosas muy sencillas y simples de una app que la utilizamos para, no sé, un nuevo campo para ir a recorrerlo, verlo, como la caracterización de ambientes. Hoy día ya hay ajustado eh, por toda una red de trabajo colaborativa dentro de GeoAgro, es decir, dependiendo en qué situación, qué mejor herramienta para definir mis ambientes, luego dar el paso si tengo que trabajar a macro o a micro decisiones. Por supuesto que las siembras, todos los sistemas variables han evolucionado muchísimo, de donde arrancamos a trabajar por macroambiente hasta hoy que tenemos una de las mejores tecnologías disponibles en el mercado. Y bueno, así fue evolucionando hasta entender que había situaciones en las cuales, digamos, por un lado hay información que el empresario necesite, por el otro lado hay información técnica que es necesaria para la decisión. Me refiero a el empresario, no sé, encontramos situaciones donde la telemetría del dato de las tolvas de balanza era una situación muy importante para el empresario, para saber efectivamente los kilos que salían. Entonces fuimos validando tecnologías, validándola en el sentido de que funcionaran a campo, y asociándolas a una necesidad concreta que podía ser a nivel empresario o a nivel técnico. Entonces, ahí en esto que yo lo cuento tan fácil, creo que hay una gran oferta que muchas veces nos perdemos y nos dispersamos en cuál puede ser la mejor decisión de incorporar determinada tecnología,
en esto del por qué y para qué, ¿sí? Entonces, digamos, hay veces que en un momento nos dimos cuenta que éramos netamente incorporadores de tecnología, pero estaba muy lindo y eso te posicionaba como innovador, pero el proceso o esa tecnología no te resolvía nada, digamos. Entonces la tenías y eras un adaptador temprano, pero quedabas ahí. Entonces, una de las situaciones fue ir incorporando a las personas en eso para que nos vayan colaborando en la resolución en aportar alguna visión de qué podía ir necesitando y cómo podíamos resolverlo desde la mirada tecnológica. Así que bueno, es un poco contarles eso rápidamente para darle un marco de que si vas a la siguiente, Vic, la historia, digamos, evolutiva que hemos tenido en este tiempo, nosotros desde la tecnología, como empresa productora, las decisiones y el acompañamiento tecnológico y asesoramiento de GeoAgro fue, la verdad que me costaba mucho plasmarlo en imágenes, pero lo cuento rápidamente. Nosotros, de izquierda a derecha, inicialmente un campo se trabajaba con macroambientes, es decir, una sembradora convencional, común, sin tecnología, se arrancó así, se dio el salto a una caracterización ambiental, o sea que es parte, esto lo cuento como parte de un proceso que tal vez muchos de nosotros hemos vivido, alteradamente o no, cometiendo errores, asumiendo frustraciones, pero lo que quiero transmitirles es que todo esto que está resumido en estas 3 fotos es 15 años de aprendizaje que lo ponemos a disposición de todos, que si nosotros como empresa innovadora podemos generar este espacio de intercambio, cada vez vamos a cometer menos errores, cada vez vamos a saber qué tecnología puede resolver algo que sucede a campo, porque en la transformación organizacional siempre decimos que hay que poner el productor en el centro de la escena y todos los procesos que suceden alrededor con esta mirada holística, ¿no? Entonces, hoy estamos completamente preparados para acompañarlo, no solo en la experiencia, sino en lo tecnológico. Y mostrarle esto grafica esas 2 cosas. Por ejemplo, la caracterización ambiental, que es el mapa del medio, de la productividad. Es decir, muchas veces hay grandes discusiones de qué tecnología aporta más datos, menos. Yo creo que nuestra mirada es totalmente abierta a sugerir y a recomendar cualquiera de ellas en el momento indicado y para el lote indicado, no siempre, y siempre poniéndonos al lado del productor, como dije recién, en el centro de la escena. Y después, a la derecha está el grado de evolución que hemos vivido, y me gustaría destacar 2 cosas. Por ejemplo, se suceden cosas todavía de decisiones a macroambiente, que son esas franjas grandes, sin variabilidad, que se trabaja con cultivos de cobertura. Eso es un mapa de prescripción de maíz, por ejemplo. Entonces, ambientalmente estamos corrigiendo a nivel macro algunas cosas, pero también estamos pensando en lo micro. Y si vos ves, Vicky, podés indicar, hay microparcelas ubicadas por ambientes que son, digamos, hoy situaciones que ya estamos considerándola e implementándola. ¿Por qué? Porque la tecnología que tenemos en el campo, porque la tecnología que estamos aportando para análisis de datos nos permiten hacer un correcto evaluación de estos resultados, ¿no? Es un poco transmitirle eso ahí. Y finalmente, en la siguiente, es todo esto que estamos contando, creo que se plasma muy bien en estos 5 pasos, de partir de un plan, de luego ver qué información necesito yo, qué dato va a ser de mayor peso para la necesidad que tengo a cubrir en ese plan o en esa visión. Luego, una vez que defino eso, que puede ser con qué herramienta ambientar, paso a decisiones que son validadas a campo, y una vez validadas a campo, hay que llevarlas, el gran desafío es llevarlas al lote. Entre el paso 2 y el paso 4, yo creo que hay, digamos,
hay grandes riesgos de cometer equivocaciones, hay grandes chances de hacer algo lindo, pero que quede impactado en el lote y no evaluarlo. O sea, hay mucho riesgo ahí. Entonces, por ahí la experiencia nuestra es compartida, digamos, en ese sentido, es decir, no solo impactar en el lote, porque queda muy bien hacer una prescripción variable por parcelas, con franjas, por ambientes, sino dedicarnos cada vez más a ponerle peso a la evaluación y al comparar y al aprender de esos resultados para cerrar este círculo y que sea la perspectiva de retroalimentar todo y comenzar en el paso 1 de nuevo, ¿no? Bueno, no sé si Vic y Rod quieren agregar algo más. Perfecto. No, me parece muy claro, Daniel, gracias. Simplemente destacar que en esa metáfora que compartió Rodolfo inicialmente y en este caso que intentamos plasmar a través de Daniel y que ahora también vamos a invitar a José a comentar, en el fondo, en el trasfondo está siempre garantizar esta secuencia, digamos, que para evitar para poner en valor las tecnologías es necesario tener en claro para qué usarlas, tomar el dato, que es lo que en realidad la mayoría de las tecnologías nos aportan, son datos, poder analizarlos, está todo nuestro equipo de desarrollo enfocado en eso, ahora vamos a ver algunos ejemplos, que los análisis sean cada vez más profundos para darle un sentido al dato, y después, bueno, que eso impacte en decisiones en el lote y en análisis de resultados posteriormente. O sea, entendemos que el gran diferencial de nuestra mirada, que fuimos construyendo junto con ustedes, es haber llevado esta secuencia a los distintos procesos del ciclo productivo. No sé, Rodo, si querés introducir vos Sí. a José. Bueno, sí, le invitamos a José a que nos dé una perspectiva de esto. José, bueno, es gerente de una empresa, Marcamar, bueno, él podrá contar un poco más. Fue uno de los iniciadores o quien arrancamos con esta mirada de acompañamiento del departamento de implementación. Bueno, como dijo Victorio, con cada uno de ustedes fuimos moldeando un poco nuestro respaldo, ¿no? Pero bueno, hoy la idea es no hacer una apertura total, porque la idea era presentar, ahora vamos a ver después de José la parte tecnológica, y ya después sí buscar espacios de intercambio, ¿no? Pero bueno, entonces, José, te agradecemos la posibilidad, y bueno, danos tu mirada. Bueno. Porque sos uno de los primeros que inició con el y nos ayudaste a moldearlo. Gracias, Rodo. Sí, bueno, primero gracias por invitarme, y lo que le voy a compartir un poquito es lo que fue nuestra experiencia en Marcamar en este tema. Creo que si bien mi relación con GeoAgro es de hace bastantes años, porque empezamos ya hace más de 10 años en haciendo algo de agricultura de precisión. En Marcamar empezamos a trabajar hace 6 campañas, ahí en sur de Santa Fe, y creo que para todo este proceso de innovación que venían contando recién entre Rodolfo y Daniel, creo que según nuestra experiencia y lo que nosotros vimos, hay 2 o 3 puntos que son claves. El primero es estar todos alineados atrás del mismo objetivo. Desde el directorio de la empresa hasta los contratistas, que todos estén alineados atrás de ese objetivo. Y eso no va a ser fácil y no va a pasar el día 1, ¿no? Tenemos que es parte de nuestro trabajo hacer que todos se motiven y se alineen atrás de eso, pero si no tiramos todo para el mismo lado, esto no funciona. Nosotros trabajamos sin ninguna maquinaria propia, y hoy tenemos 4 contratistas y tenemos el 100% de las labores que pasan en el campo digitalizadas y en la plataforma de GeoAgro, y ya hay contacto directo de ellos con el equipo de GeoAgro. Entonces, hoy tenemos, no sé, las 4 sembradoras, las 3 cosechadoras, las 2 pulverizadoras, todo lo que anda arriba genera información, y esa información se procesa y usamos los datos para algo. Creo que en ese trabajo de lograr que todos estén motivados y comprometidos, también está bueno compartir con ellos la utilidad de la información, porque cuando, no sé, el chico que va arriba del tractor sembrando y nosotros le hinchamos para que
esté bien la información, saque el pendrive, lo pase, no tiene claro para qué sirve todo eso, notamos que le presta mucha menos atención. En cambio, cuando hicimos reuniones con ellos y les mostramos, hicimos al revés, les contamos todas las decisiones que nosotros tomábamos a través de la información, de los datos que ellos generaban, y que lográbamos a través de ahora procesar eso y generar información. Entonces ahí notamos como un entusiasmo mayor en que se preocupan por que los mapas de rinde de las cosechadoras estén bien calibrados, en que terminan el primer lote de siembra y quieren ver la información a ver si está todo funcionando bien. O sea, se dan cuenta que si perdemos un dato, perdemos mucha historia. Así que creo que eso es para mí el primer punto, el estar alineados en esa visión y en ese objetivo común, todo el equipo. Equipo interno y equipo ampliado, en nuestro caso que trabajamos con contratistas. Para nosotros el segundo punto importante también fue, y fue una definición que al menos a mí me tomó bastante tiempo darme cuenta, que es un conocimiento que tenerlo in company era caro y poco eficiente. O sea, poder tener en una estructura chica interna, como es la nuestra, alguien especialista en procesar información, en digitalización, en analizar mapas de rinde, íbamos a ser poco eficientes y nos iba a ser muy costoso. Entonces, esa opción de pensar lo que tenía que ser tercerizado, y puedo poner el ejemplo que por ahí es más como, no sé, como si fuese un estudio contable, si no podemos tener un montón de contadores que sepan de todo en nuestra empresa, pero sí podemos tercerizar en un estudio contable que nos liquide impuestos, nos da sueldos, etc. Lo mismo pensamos con todo el tema de tecnología digital en agricultura. Es decir, tenerlo interno nos iba a salir caro, no nos iba a salir bien. Entonces, pensar en tener esta relación, como dice Rodolfo, fuimos construyendo acompañamiento y hacerlo junto a una empresa que además de procesarte los mapas te puede brindar un seguimiento, mirar las imágenes, pensar juntos nuevos reportes, etc. Para nosotros fue el segundo paso clave. Y lo otro es el momento, ¿no? El momento de cada organización para encarar esto. Es muy difícil por ahí encarar un cambio o un proceso de cambio cuando hay un montón de otras cosas básicas que están mal, ¿no? Lo que va abajo de los cimientos. Si hay barro es difícil construir y es difícil pensar en innovar o en hacer algo distinto cuando la base no está resuelta y las cosas no están funcionando bien, ¿no? Es difícil pedirle a una persona en nuestro equipo a ser innovador si le damos una computadora que no anda, o no le arranca la camioneta, o no tenemos señal en el campo. O sea, hay que tener un montón de otras cosas básicas, me parece, cubiertas antes para que la chance de que esto funcione sea más alta. No te va a garantizar el resultado, pero sí va a hacer que sea más alta. Y cierro, el otro día había una charla TED de un educador americano, no me acuerdo el nombre, y que hablaba de innovación y mostraba el arranque de un entrenamiento, me da el fútbol, un entrenamiento del PSG, y mostraba a Messi y Mbappé practicando toque corto entre ellos. Y el tipo decía, che, estos tipos son dos cracks, no necesitan practicar el pase corto, si eso les sale bien. Pero lo que él decía es que el tener eso resuelto y que eso les salga bien siempre es lo que les permite ser innovadores y hacer cosas distintas. Entonces la importancia es, primero te van a tener resuelto todas las cosas básicas. Si eso te sale bien y ya está funcionando, te vas a animar a encarar creatividad, innovación o cosas distintas. Bueno, eso es un poco lo que se me ocurrió después de lo que me mandaste, Rodolfo, y en base a las preguntas, pero podemos seguir charlando lo que quieran. Muy claro, José, muy claro. Gracias. Qué interesante, José, gracias. O sea que destacar estos aspectos básicos que para vos tienen que estar resueltos, me parece que pusiste mucho foco por un lado en lo cultural, digamos, en tener una mirada sobre las personas, y por otro lado en lo que es la infraestructura, ¿no? Que no pretender pegar un salto cuando en realidad no hay resueltos aspectos básicos. Sentar las bases. Totalmente, y por ahí el otro punto es que quizás hace 10 años atrás las tecnologías eran más limitantes porque había pocas y eran más complicadas. Creo que hoy la oferta de productos tecnológicos que tenemos es altísima, recontra completa, y hay de todo.
Entonces creo que ahora el desafío viene más por las personas y los equipos, cómo adoptarlos y cómo encarar, y cómo saber qué es lo que realmente vale la pena. Entonces me parece que un poco el foco se dio vuelta en cuál es la limitante. Entonces por eso hago tanto énfasis en el equipo, en la cultura y en esa visión alineada. Por eso te invitamos a hablar también, porque es la misma mirada que tenemos nosotros. Excelente, muy interesante. Bueno, si les parece, como queremos que en realidad que empiece a ser un poco más interactivo esto también, yo les voy a poner en el chat un link a un formulario. Ese es un formulario que les pido que mantengan abierto en otra ventanita de esta reunión de Zoom. Díganme si les llegó por chat. La idea es, vamos a ir completando algunas partes de ese formulario. Esperen que voy a compartir pantalla si vemos todos lo mismo. Y vamos a ir yendo y viniendo a ese formulario dependiendo de lo que vamos hablando en la reunión. Acá, bueno, primero, por favor, completar los datos, más que nada para después poder pasarles un resumen a todos de los que participaron del relevamiento. Y después completar el primer puntito, la primera sección que dice procesos de innovación, a ver cómo se ven ustedes en relación a la digitalización inicial, a estos distintos pasos que mencionó Rodolfo del edificio, la digitalización inicial, la mejora, si han logrado mejorar un proceso, si está alcanzado, si está en proceso, si no se hizo nada aún, o si les parece no relevante, mejorar varios procesos, y qué piensan en relación a la trazabilidad y la cultura, o si ya llegaron a una especie de terraza desde, tanto desde los procesos mejorados como desde lo cultural, donde todos los distintos actores de su empresa estén alineados detrás de un mismo objetivo, de compromiso con el dato, de medir para mejorar, esto que les decía José que ellos han logrado en su empresa. Si les parece, completamos hasta acá, y después seguimos avanzando con la presentación. Les damos 3 minutos. Confírmenme si han podido entrar bien y si se puede completar, ¿no? Sí, funciona. Bueno, buenísimo. Llegó bien. Dale, bárbaro. Completamos hasta ahí, las siguientes secciones las vamos a ir completando después de escuchar la parte tecnológica. Mientras vamos pidiéndole a Ed que se prepare. Bueno, era cortita esta primera parte, así que si les parece, avanzamos. La idea es invitar a Eduardo. Ed, si estás por ahí. Te invitamos a... estoy. Ah, estás, bien, muy bien. Bueno, primero presentate y contanos un poco de qué nos vas a hablar. Bueno, soy Eduardo Hipolina del equipo, soy fundador de Geoagro, y estoy en la parte más relacionada con la tecnología, pero en lo que es, digamos, el nexo entre lo que es la demanda y lo que es el desarrollo. O sea, hay un equipo, ustedes conocen el equipo de consultoría que brinda apoyo a las empresas, que las ayuda a innovar, que las ayuda a implementar procesos agronómicos. A través de todo eso hay una tecnología que, bueno, ustedes han visto que ha avanzado mucho en los últimos años, y está evolucionando a una velocidad muy grande, y bueno, la idea era, bueno, el rol mío es justamente el Product Owner, traducir esa demanda a prioridades en la evolución tecnológica, ¿no? Entonces, la idea de esta sección, simplemente voy a presentar el equipo y el concepto general, y después Daniel va a comentar más sobre las funcionalidades que vienen, las herramientas que vienen. La idea es darle un pantallazo de cómo estamos organizados, cómo vamos a evolucionar, y cómo vamos a seguir acompañando a las empresas, y un poco hacer hincapié también en lo dinámico que es esto, porque estamos preparados para una evolución muy dinámica, muy ágil, muy escalable, porque también ustedes van viendo que en la medida en que van avanzando en la transformación digital cada vez procesan más datos, y también desde el mercado cada vez hay muchos más datos. Por decir un ejemplo, este año nos encontramos que los mapas son mucho más grandes que hace unos años, porque las máquinas recolectan información mucho más seguida, con mucha más precisión. O sea, no sé, pasamos de 100.000 puntos a 800.000 puntos, por decir algo, lo cual es todo un desafío tecnológico de escalabilidad y de poder proveer esa información en forma ágil, y después de poder analizar esa información. Creo que ahí va a estar uno de
las claves a futuro. Entonces, bueno, repitiendo, digamos, soy el product owner que está en ese nexo entre el mundo de lo que requiere el mercado y las prioridades para todo el equipo de desarrollo. Así que la idea era presentarles esto, que es cómo estamos armados, cómo estamos organizados para evolucionar tecnológicamente. Este cuadrito con una buena síntesis. Todo las tecnologías base, que fundamentalmente es Amazon Web Services, que lo que implica es un mundo gigantesco de herramientas de todo tipo, para tener escalabilidad y para tener proyección a futuro. Escalabilidad, por ejemplo, ustedes dibujan un polígono en cualquier lugar del mundo y enseguida tienen 6 índices satelitales. Esto prácticamente en forma inmediata. Eso se logra con tecnologías que trabajan con los procesos en forma paralela y en forma de miles de procesos. O sea, uno como usuario percibe rapidez, pero en realidad lo que hay atrás es una infraestructura muy, muy, muy elástica que permite dar respuesta a esa demanda. Eso es escalabilidad. Lo otro es todo lo que viene, que son muchas herramientas de Big Data, de Machine Learning, etcétera, de análisis de datos, que lo que tenemos en estos proveedores es la posibilidad de tener herramientas que si no serían imposibles por el tiempo de desarrollarlas nosotros y que nos dan una proyección a futuro enorme, ¿no? Entonces, todo lo que viene de evaluación de los lotes, de benchmarking, de modelos fenológicos, modelos con clima, análisis de rendimientos, que está basado en todo este conjunto de herramientas. Y por otro lado, es una herramienta que quizás ya han escuchado, que es Google Earth Engine, que en realidad es Google, que nos da acceso a múltiples fuentes de datos. Por eso es que digamos, se puede acceder a analíticas de lote, a historial de lotes, y hay mucha información ahí para utilizar. Entonces, bueno, entre ambas tenemos una muy buena infraestructura, escalable y segura también, ¿no? Porque la cuestión es que digamos, esta empresa ha implementado protocolos de seguridad de muy alto nivel y eso también nos da una tranquilidad. Encima de eso, y en realidad están, si querés, integrados dentro de estas plataformas, las bases de datos múltiples que existen en los servicios y los geoservicios, que son los motores que posibilitan la generación de información. O sea, cuando ustedes, por ejemplo, hacen una zonificación, una tasa de cambio, la variabilidad de los lotes, un mapa de productividad, todo eso va contra un motor que recibe un pedido y genera una respuesta. Entonces, hay una capa que es la de los datos y la de los servicios, y que se comunica con el mundo exterior a través de lo que es una interfase de programación, API. Que esto hoy lo estamos usando en forma interna, a futuro, y en función también de que las empresas clientes evolucionan y con su departamento de sistema, es posible que ustedes también hagan uso de esto y tengan más libertad de crear cualquier tipo de aplicación conectado con todos los datos que están dentro de 360, ¿no? Hoy por hoy lo que da la posibilidad de esto es de ser muy flexibles en distintas prestaciones, y ahí tienen lo que es la plataforma 360, que sigue evolucionando en forma muy rápida, y ahora, bueno, vamos a ver ahora en las posibles evoluciones, va a seguir evolucionando en forma mucho más intuitiva, con muchas más prestaciones. Todo el tema de tableros de datos que está surgiendo ahora, esa es una de las grandes oportunidades de generación de valor. O sea, en el edificio que mostraba Rodo antes, hay toda una etapa de ordenamiento de información. En la medida en que eso se vaya haciendo más sistemático, más automático, vamos a tener cada vez más datos, y el valor va a estar en el análisis de datos. Entonces, bueno, ahí hay varios tableros que salen próximamente, y una buena cantidad que están ahí en preparación para analizar datos con las empresas, y vamos a tener un intercambio mucho más rico en las próximas temporadas, porque es una posibilidad que tenemos ahora, y que en la conversación con cada empresa es como que nos creamos valor mutuamente, porque una empresa le interesa un aspecto, le interesa, no sé, el tema de riesgo hídrico, a otra empresa le interesa cómo rindieron sus híbridos. Eso todo va llevando a distintos análisis de datos que después son puestas en común. Todo el tema de análisis y reporte hoy es uno de los puntos muy fuertes, que
esa secuencia que mostraba Daniel del dato a la decisión, es posibilitada por una gran cantidad de análisis y reportes, creo que más de 15, que es uno de los grandes diferenciadores tecnológicos además. Entonces, bueno, eso es algo que se usa muchísimo y que va a seguir evolucionando, distintos análisis sobre el lote. Bueno, después una mención onboarding que 360 ya está empezando a cambiar en lo que llamamos interfase de usuario y experiencia de usuario, o sea, lo que se va a venir ahora es, hoy mucha de la información la maneja el equipo de Faro y la manejan los socios y en parte la manejan las empresas. La idea es que la experiencia de uso sea cada vez más intuitiva, cada vez más fácil, y también, de alguna forma, otro de los desafíos es que las mismas empresas o los mismos equipos de la empresa empiecen a manejar la información con mucha más regularidad y aportar información. Para eso lo importante es la facilidad de uso, ¿no? Y después, bueno, todo lo que son add-ons, es todo lo que es integración con sistemas externos. Ustedes lo que van a ver en lo inmediato es la interacción con maquinaria, y el primer, digamos, lo primero que estamos integrando es todo el Operation Center o el sistema My John Deere, que nos va a permitir traer datos y enviar datos, es decir, traer lotes, traer rindes de aplicación, enviar prescripciones y empezar un diálogo con mínima intervención humana, es decir, no más pendrive, no más formatos, todos esos problemas operativos. Arrancando con John Deere y luego eso sale en corto plazo y luego estamos trabajando ya en conectores universales. Aquí un poco el concepto de Field View, que también es otro candidato a integrar, posiblemente sea un competidor, pero ya apuntando, ya hay 2 soluciones de mercado que estamos analizando en profundidad para que implementar el concepto de conector universal con maquinaria, así que eso se va a venir definitivamente en los próximos años. Todo el tema de recolección de datos, ahí lo que estamos haciendo es integrando con tecnología open source y algo que se menciona en la evolución, donde se va a agilizar muchísimo la recolección y eso va a permitir también múltiples aplicaciones como la trazabilidad, las órdenes de trabajo, o sea, hacer una operatoria más diaria. Pero bueno, la idea del add-on es que se integran, son como puentes que integran con sistemas externos y nos permiten extender la plataforma de forma mucho más ágil. Bien, adelante Vic, así. Déjame, a modo de conclusión de esto entonces que nos mostraste, las fortalezas de la estrategia de desarrollo, ¿no? Esto de decir, bueno, estamos basados en tecnologías globales muy poderosas que nos brindan escalabilidad, con un equipo de desarrollo que combina bases de datos y motores de procesamiento propios que hacen que toda esa posibilidad se adapte a los requerimientos específicos del agro, y con una estrategia de diseño modular, ¿no? O sea, porque cada una de estas líneas de trabajo implican un equipo distinto que en realidad están trabajando en simultáneo para hacer crecer la plataforma. No sé si me olvido de alguna de las fortalezas. Exacto, sí, el trabajo en paralelo es un punto muy importante porque nos permite avanzar rápido y el equipo se ha ido ampliando mucho en los últimos 2 años. Y también nos da a futuro la posibilidad de colaborar más con las empresas. Pero yo creo que también es algo... Vamos paso a paso. Yo creo que lo primero que viene es una función que mostró Daniel, la explotación de los datos a través de análisis de datos mucho más ricos. Y también yo quería marcar la flexibilidad, ¿no? O sea, GeoAgro tiene como un diferencial muy grande que es la localización de la solución, y todo lo que ustedes usan ha surgido de ideas de distintos clientes y también de socios agronómicos y nuestros propios agrónomos que han propuesto ideas y la plataforma ha evolucionado de forma muy flexible. Eso se va a profundizar. Entonces, por ejemplo, imaginando un tablero nuevo propuesto por un cliente, un reporte nuevo propuesto por un cliente. El tema de colector de datos, ahí es la flexibilidad llevada al máximo, porque lo que vamos a hacer es que cada empresa pueda definir sus formularios, además de poder ampliar la cantidad de tener mucho más formularios y mucho más fáciles de usar por parte que ya provee GeoAgro. Así que bueno, eso nos da mucha flexibilidad y trabajo en paralelo. Esto es un pantallazo general. Bueno, nos olvidamos de poner el lugar, porque también está muy disperso, muy distribuido. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero bueno, está Antonio Di Polina, que es otro de los fundadores de GeoAgro, que está en Tampa, bueno, está en Argentina, yo que estoy en Rosario, Franco trabajan en el front-end, uno está en España, en Mallorca, la pasa mal, y otro Dieguito acá en Entre Ríos, Rafaela, Entre Ríos, Río Cuarto, Oro Verde, Bransen,
Jujuy, La Plata. Bueno, y también hay un programador de la app que está en Rusia, porque fue el primero que arrancó y siguió vinculado. O sea que hay un equipo muy, muy amplio, y lo que decía Vic es con muchas especialidades, que si se ponen a ver cada uno es un especialista realmente donde profundizan mucho cada aspecto, ¿no? de lo que se requiere. Todo el tema de remote sensing, agronomía, de desarrollo logístico, de Python, bueno, tableros de datos. Bueno, hay un montón de tecnologías acá que se están usando, y en forma paralela y en forma muy armónica, de manera de que cada uno, hay uno que está trabajando en integración John Deere, pues lo va a enchufar y en un momento va a encontrar que la plataforma trae datos de John Deere. Entonces, bueno, estamos muy, muy contentos por la forma que está evolucionando el equipo y la forma que está generando valor y evolucionando. Gracias. Nos parecía muy relevante en realidad mostrar, o sea, que vos cuentes un poco cuál es la estrategia y mostrar también un poco el equipo para que ustedes sepan qué hay detrás de 360, digamos, y de todas las evoluciones que vamos construyendo, porque también hay personas en esta empresa que por ahí al no ser implementadores no le ven la cara, pero es un equipo muy grande que está en permanente contacto con lo que ustedes van demandando para transformarlo en nuevos productos, en nuevos tableros, en nuevos reportes. Y bueno, ahora con Daniel vamos a recorrer como 4 fotos en distintos procesos de cómo ha ido evolucionando y cómo de la mano de los grandes clientes que nosotros tenemos, digamos, que son ustedes, digamos, cómo fuimos haciendo evolucionar la plataforma basada en las demandas que fueron surgiendo en esos intercambios de implementación. Entonces, bueno, nada, nos parecía muy relevante que sepan lo que hay detrás del equipo de desarrollo, que a veces es como una entidad medio abstracta, pero bueno, hay personas muy inspiradas en lo que nosotros hacemos, en lo que transmitimos, y en lo que de pronto después una persona que va a recorrer un lote necesita, y bueno, hay gente en Mallorca y en Oro Verde trabajando para eso. Vamos, Daniel, a mostrar este recorrido que nos parece interesante, vale. Porque aparte, cuando nosotros construimos el vínculo de confianza con ustedes, siempre hicimos una promesa de decir, nosotros queremos ser aliados tecnológicos, queremos desarrollar tecnologías que sean aplicables a los procesos cotidianos de ustedes. Y entonces nos gusta esto de decir, bueno, algunos ejemplos de cuáles son los procesos, de cómo era antes, e incluso cosas que ustedes han utilizado. Hay muchas fotos que, por ejemplo, se las robé a Roberto Klein de una presentación donde él marcaba el antes, y mostrar cómo en 5 años hemos logrado evolucionar muchísimo desde lo tecnológico y también desde los procesos que vamos implementando, ¿no? Así que dale, Daniel, vamos, yo te estoy acompañando. Buenísimo. En esto. Dale. No, para darle un poquito más de contexto a esto, es muy interesante esto. Eduardo habló, digamos, de tecnología, de lo flexible, y ahí también agrego una cuestión más importante de toda una red de trabajo colaborativa representada, encabezada por regionales que están en contacto con muchos de ustedes, que concretamente este desarrollo que se va marcando e integración de tecnologías, el ritmo lo va poniendo lo que sucede en el lote y en nuestros clientes, digamos. Es decir, siéntanse parte del desarrollo logrado hoy en esto de dónde partimos y dónde estamos, muchas veces es resultado de haber escuchado y de haber recolectado todas estas demandas, digamos. Entonces, por ahí, por ejemplo, en lo que es monitoreo satelital, anteriormente la plataforma que nosotros le decimos el viejo 360, tenía las imágenes de lanza, y en esto que decía José, también de decir cómo fue evolucionando, de repente la disponibilidad de imágenes satelitales fue creciendo. Por ejemplo, ya tenemos disponibilidad de Sentinel, que es cada 5 días, y en el cual fuimos transformándonos en el antes de algo muy duro, de que tenías que activar o desactivar la información que estaba en una cajita. Hoy ya tenemos un calendario mucho más dinámico, interactivo,
múltiples, y veíamos solo índice verde. Hoy ya tenemos múltiples índices, apostamos mucho a la confiabilidad, es decir, de tratar de sacar el ruido que pueden ocasionar básicamente las nubes. Para eso tenemos índices que aportan claridad, como el True Color, el color real y falso color, y se vino todo un batallón de reportes que los pueden encontrar también, que toman todo esto como insumo, pero siempre para dar una respuesta de lo que necesitamos saber, o de respuesta que podemos buscar, necesitamos buscar en el lote, digamos, ¿no? Concretamente es eso. Insisto en eso y también en la factibilidad y en la facilidad y en lo escalable, porque ustedes dibujan un lote, agregan un lote a un establecimiento y ya la información está disponible a los 30 segundos, ¿no? Entonces, esto tiene mucha asociación con lo agronómico y lo tecnológico, y bueno, lo que se viene desde esta situación, digamos, entre lo tecnológico y agronómico, es también por ahí poder interactuar un poquito más en esto de, por ejemplo, zonificaciones, de múltiples lotes, jugar un poco desde lo visual, que por ahí nosotros no aportamos una caja negra porque somos muy transparentes en eso, pero sí hay veces que la interacción con lo visual nos clarifica mucho más, porque yo conozco un lote, conozco el bajo, puedo empezar a jugar, viene un esquema más de a poco de ese gradualismo de poder ver visualmente cambios, zonas y demás, y jugar con eso. Claro, y además, aparte la inmediatez, ¿no? Perdón, Daniel. Actualmente nosotros para hacer una zonificación, la operatoria es un reporte donde nosotros especificamos criterios y después el sistema nos devuelve un reporte en Drive. La idea es que la interfase vaya evolucionando para esos análisis hacerlos directamente en pantalla sin esperar que el sistema me devuelva un drive, digamos. Después sí voy a poder generar un reporte, transformar eso en un reporte, pero primero ir haciendo la clasificación visualmente, que es lo que está mencionando Daniel, ¿no? Y además la posibilidad de hacerlo en batch, digamos, de múltiples lotes en simultáneo. Digamos, esas son todas demandas que van surgiendo de la operatoria diaria, ¿no? No sé si querés... Esa demanda sale concretamente del uso que generan muchos de los equipos del área de producción de ustedes y que nos lo comparten, digamos, ¿no? Entonces, ahí esas necesidades fueron evolucionando y hoy ya están plasmadas, por supuesto seguirán mejorando, pero por ejemplo, ustedes pueden comparar lo que sucede, es decir, en una película del ciclo del cultivo, y fíjense lo interactivo de ir prendiendo, apagando un lote, viendo cómo fue el desarrollo, dónde cayó la curva, por qué uno está por debajo, la otra por encima. Ahí empiezan a jugar cosas desde lo agronómico y lo tecnológico, esa vinculación entre fechas de siembras distintas, híbridos, y después todo eso termina asociándose a un potencial de rendimiento. Y yo, por ejemplo, acá en el heatmap es decir, bueno, cada cuadradito me representa un valor medio de NDVI que me está dando idea de cómo arranca un lote y cómo fue sucediendo su desarrollo, su cultivo. Y bueno, también nos marca un poco la potencialidad, la variabilidad, la forma en que problemas. Los lotes se agrupan, o sea, cuáles lotes están evolucionando de manera parecida. Digamos, acá el gran desafío, elegimos esto para mostrarles, que es el tablero de benchmarking, pero también hay otros en desarrollo, por ejemplo que va a estar en breve disponible, que es el tablero de índice promedio de variabilidad. O sea, acá en resumen lo que pretende desarrollo es que uno pueda analizar un gran cúmulo de datos de forma simple e intuitiva, digamos. De eso se tratan los tableros. Y fíjense que en 5 años hemos pasado de tener un NDVI Sentinel, Landsat cada 14 días, a tener la posibilidad de analizar un montón de información de 6 meses de forma interactiva y pudiendo poner el foco en lo que queremos analizar en cada caso, ¿no? Hacia esto evoluciona. Sí, Ed, adelante. No, si volvieras al de promedio de variabilidad, el grafito que mostrabas antes, el objetivo de todos estos tableros es responder a preguntas. Lo que ocurre es que hasta ahora hemos respondido preguntas específicas sobre el lote, con mucho foco en la optimización del lote, que después, en forma integrada, llega a un resultado económico para la empresa.
La idea de esto es ya empezar a tener una visión más, si se quiere, integral. Hay empresas con muchos lotes, lo que está acá presente tiene mucha información. Entonces, empezar a trabajar de los dos lados, desde abajo, lote por lote, y desde arriba con la visión integral que te permite tener una visión más, si se quiere, estratégica. Claro. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos viendo en realidad de un cúmulo grande de lotes, los que están de más arriba a más abajo son los que tienen menor índice a mayor índice, y a su vez las barritas nos indican cuanto más grandes son, más variabilidad tiene ese lote, ¿verdad? ¿Es así? A eso iba, sí. Justo iba a decir que este gráfico, lo que comentó Vic, y entonces la pregunta que respondemos con esto, por ejemplo, es, si seleccionamos lotes que han sido sembrados en una determinada fecha, y hacemos este análisis 30 días después, seguramente vamos a poner atención en los que tienen menos promedio. O por ejemplo, si seleccionamos un índice de humedad, NDMI, que se usa como criterio para organizar la logística de cosecha, y lo haces cerca de la fecha de cosecha, para decir cuáles vas a cosechar primero, entonces vas a buscar los de menor, los que están más secos, los de menor NDMI. O por ejemplo, la variabilidad es importante si vos lo haces durante temporada, y ves los que tienen barritas más amplias, quiere decir que tienen más variabilidad, porque tienen, lo que está expresando esto, lo que decía Vic, es creo que es la mediana, en el medio, y la cajita está entre el 25, percentil 25 percentil 75. Entonces los que tienen más ancho son más variables, con lo cual ahí si yo voy a hacer una fertilización variable en temporada, voy a enfocar en esos. Entonces, puedo ir rankeando lotes, dependiendo, con una mirada como muy general, y ahí aplicando filtros incluso para tomar decisiones, digamos. Claro, la idea es eso, es apoyar preguntas. Y todos estos tableros, porque hay una gran cantidad de tableros que están previstos, están orientados a responder preguntas. Y responder preguntas ya no por lote, sino en general trabajando con la idea de portfolio de lotes, ¿no? Y gestionando el riesgo. Eso nomás te quería agregar que... Bien, gracias Ed, buenísimo. Agrego yo una cosita que no es menor, digamos, como para que sepan los chicos y los que estamos presentes. Antes nosotros esos reportes fueron evolucionando incluso en este corto tiempo. Antes era información un poco más fría, es decir, valor promedio, listo. Y con muy buen criterio, muchos de los equipos técnicos de producción nos decían, che, hay que poner un poco más de rigor estadístico a esto, me interesa ver qué pasa en los extremos, me interesa saber el cuantil y demás, y bueno, así fue como en 3 o 4 meses fueron demandas que se captaron y se llevaron a desarrollo y lo han plasmado. Lo mismo sucedía con rendimientos, o sea, los equipos de producción nos sentábamos a debatir y a cuestionar cosas y decía, che, el rendimiento promedio por sí solo no nos sirve, queremos ver la variabilidad. Y bueno, hoy ya está disponible, por ejemplo, en la plataforma el RINDE con un análisis más estadístico, ¿no? Bien, si querés seguimos. Bueno, vamos a otro proceso, las recorridas. Esta es la foto que le agradezco a Roberto. Bueno, Roberto lo contó muy bien hace el mes pasado, cuando fui invitado a charlar en los webinars mensuales, decir lo complejo que era desde la tecnología en su momento hacer una recorrida y cómo teníamos que ir combinando herramientas de lo analógico y lo digital, pero no lo digital llevado en un celular, sino que teníamos que tener la notebook, que tengamos carga, que el GPS no se quede sin pilas, y demás. Eso, bueno, hoy el traspaso o el medio paso que dimos en el ahora es que tenemos ya la app, digamos, que nos permite, tolera información o mapas de cualquier tipo, realmente son formatos siempre universales, con idea de que lo que el recorredor o el equipo técnico que quiera ver se pueda llevar y concretar acá. O sea, que no sea algo cerrado que nos impida. Y lo que se viene es esto también que fue una demanda escuchada y muy solicitada, de decir, bueno, en primer medida, una opción de que cada empresa va a poder formular y diseñar su propio formulario y después ponerle un poco de análisis a esos datos, ¿sí? Concretamente, que no quede algo aislado y cerrado ahí en una recorrida con un dato y un punto, sino que nos permita interactuar con ese dato que va recolectando el técnico, digamos, ¿no?
Entonces ese diseño es abierto y es flexible también, ¿no? Y además nos ofrece, bueno, esto es una tecnología también global que se llama Inketo, súper interesante porque nos ofrece alternativas de diseño de los formularios mucho más fáciles para completar desde el celular, digamos, que no solamente sea ingresar texto, sino que uno puede usar algunos combos o esto, por ejemplo, una barra del estado del cultivo de muy, muy malo a muy bueno, digamos, y que sea en un segundo uno lo pueda completar mucho más fácil, ¿no? Sí, tal cual. Eso, digamos, es flexible y la idea es aportar una herramienta. Sabemos a veces de las situaciones complejas de la realidad que sucede a campo. Entonces, es aportar una herramienta que en ese contexto complejo de recorrer, del calor, del cultivo, de revisar Del bien y brillo del demás, celular, que no se ve nada. aportar cosas que realmente sirvan a campo, pero que también nos entreguen una objetividad en el análisis, ¿no? Esta tecnología también ofrece sincronización automática, por ejemplo, que uno no va a tener que apretar un botoncito para sincronizar, sino que el sistema cuando reconoce que hay conexión, sincroniza directamente. Bueno, esas son algunas de las cosas que se vienen en relación a las recorridas. Análisis de campañas, hay Bien. grandes saltos también. Otra foto agradecida a Roberto. Bueno, acá hay grandes cambios, hay situaciones que tal vez estén conviviendo y hay desafíos que creo que también tenemos que motivarnos nosotros con este espacio. Esto, bueno, antes el modo de almacenamiento era imprimir como algo evolucionado para ese momento y tenerlo en una carpeta, y si no, quedaba ahí guardado en una memoria, en un pendrive, en un disco. Hoy realmente los análisis, los resúmenes, los tableros vuelven a aportar ahí algo realmente que lo puedo consultar, que puedo interactuar. eh, y bueno, fíjense, esto es resultado también de la herramienta de Google, digamos, y de la vinculación, es decir, un resumen, campaña por campaña, aplicar filtros, o sea, es algo que está resumido en pocos clics, mucha información y de multitemporadas, digamos. Por ejemplo, eso que está mostrando Victoria, es un ring de promedio por lote de todos los campos que uno puede tener, nos da una idea de superficie total, nos da una idea de rendimiento total y puede ir aplicando filtro por cultivo, por campaña, por lote, hacerlo comparable con situaciones que yo quiero, ¿sí? Es decir, quiero comparar mi lote 5 de tal campo con el lote 4 porque los veo parecidos. Bueno, es un poco esta situación de que toda la información bien gestionada, acumulada en un solo lugar, nos va a permitir ir haciendo análisis muy poderosos, ¿no? Con eso. Sí, y aparte esta gran evolución de ver mapas, que era un gran principio, un gran comienzo, digamos. Después, comparar mapas contra el manejo, que es lo que estamos haciendo con mucha, o sea, los reportes nos permiten hacer cada vez mejor a nivel lote, sacar conclusiones a nivel lote, y esto que nos está mostrando Daniel, que también es presente, digamos, es obtener esos datos de distintos lotes y poder analizarlos a nivel establecimiento. O sea, cómo la evolución en el análisis es impresionante. Y lo que se viene, bueno, que tiene que ver con que esa conexión entre lo que uno obtiene de cada lote y los tableros se automatice cada vez más, digamos, a través de esa API que les mencionaba Eduardo. La idea es que la conexión tienda a ser automática y que uno simplemente defina cuáles son los datos que le interesa y qué tipo de análisis de Dash quiere hacer en Data Studio y que eso se pueda hacer. Sí, además, bueno, de estadísticas de lotes, cultivos y capas. Sí, Daniel, perdón. No, esto es básicamente algo que ya se viene haciendo, se viene testeando, eso siempre es una primera etapa en la cual uno realmente quiere decidir cuál es la mejor herramienta de vinculación y validarla e ir por ese camino. Entonces ya muchos de ustedes hoy tal vez están viendo esos tableros que demandan una alta carga de las personas, de nuestro equipo que están abocadas a esa situación, pero que ya entendimos que es el camino y estamos confiados que es el correcto. Entonces hoy día ya el proceso es pensar en la automatización de eso para poder hacerlo escalable y masivo a todos. Sí, no sé si un comentario que puede ser importante. No sé, Vic, si todos conocen
el tablero al que se refiere Daniel, si todos ya lo están haciendo. ¿Y si vale la pena mostrarlo? Si ya lo conocen, no. Sí, el que mostré recién. Ah, bien, perdón, me lo perdí. Bueno, no, quería comentar que hay dos tecnologías, una que es exploratoria y otra que es automática. La tecnología exploratoria es Google Data Studio, entonces eso nos da la posibilidad de explorar esto que nosotros a veces lo decimos con palabras, si se quiere, lindas, que es la innovación conjunta y la co-creación de valor y todas esas cuestiones que se hablan. En realidad es crear valor con los clientes y crear valor en forma abierta con los socios agronómicos, con gente que trae ideas y la incorporás. Entonces Google Data Studio nos da la posibilidad de explorar análisis de datos conectados con la API de Gevaro, lo cual le da la posibilidad de proveer esos datos, agilizar la creación. Hoy requiere mucho trabajo, lo que decían antes los chicos, porque requiere bajarlo a planillas y de esas planillas conectar la herramienta de análisis de datos, entonces es mucho trabajo manual, pero se está tendiendo a sistematizar a través de conectar una herramienta de inteligencia de datos con los datos que están en la API. Una vez que nosotros vemos que eso se usa, que es útil, vemos cuáles son los parámetros, vemos cuáles son los gráficos que resultan útiles, cuáles se usan más, cuáles son menos, entonces ahí lo llevamos a automatización con otra tecnología que se llama Dashplotly. No viene al caso, pero la idea básica es que podemos explorar puntos y después, una vez que eso está consolidado, lo automatizamos de manera de que ahí ya no requieren un consultor de Gevaro para generarlo, sino que eso es una de las cuestiones que vamos a hacer mucho hincapié esta temporada, que los equipos de las empresas vayan incorporando estos perfiles para poder aprovechar toda esta transformación digital. Perfiles que permitan pedir los datos, que permitan hacer reportes y que permitan analizar datos porque le van a sacar mucho más el jugo porque son personas que están dentro de la empresa y que conocen la problemática de la empresa. Por más que el equipo de consultoría de Gevaro va a estar brindando apoyo nunca es lo mismo si vos tenés a alguien ahí adentro trabajando. Entonces, esta dinámica de explorar, probar en Google Data Studio y después automatizar, lo que lleva es que estos análisis los haga el mismo gerente, que eso después yo quería mencionar, me toca un comentario después sobre experiencia de usuario, y quería mostrar el ejemplo de dashboard de uso. Lo que estamos tratando de hacer también es que las tecnologías sean mucho más simples de usar. Y después vamos a mostrar un ejemplo. Pero esto también hace a esa idea, que los análisis de datos, que hoy se hacen con mucho trabajo, y que requiere un analista avanzado, después se haga automático, y un gerente que entiende la información, lo genera automáticamente y lo aprovecha mucho más porque él conoce la problemática. Bueno, eso quería agregar nomás esta idea de explorar, automatizar y el rol de las empresas, que me parece que es un lindo tema después para charlar con cada empresa, cómo fortalecer ese rol, ¿no? Sí, tal cual. Bien, gracias, Ed. Bueno, vamos al último ejemplo. Recién vi la hora, son las 10 menos 10, hay que apurarse. Respecto del procesamiento y acceso a los mapas, esta cosa de que antes muchas veces quedaban en el pendrive, en la memoria del monitor, los más evolucionados llegaban a imprimirlos y a poder analizarlos al menos visualmente, pero en general era información que quedaba guardada en un cajón. Ahora, bueno, Campo 360 cada vez incorpora más capas de información, todas las relacionadas con recomendaciones, todas las relacionadas con maquinaria, y no solamente eso, sino también con variabilidad, sino también cada vez más cantidad de reportes para poder cruzar esa información. O sea, poner en valor el dato, analizándolo, contrastándolo con algo más. Y para eso, bueno, el equipo de desarrollo y el servicio de Gevaro evolucionó mucho con la creación de un departamento específico dedicado a eso, digamos, integrado por expertos, con un alto compromiso con la calidad del dato. No es lo mismo un mapa de rendimiento crudo que un mapa de rendimiento ajustado, al rinde de balanza, digamos, eliminando los valores dispersos, y buscando poner cada vez mayor foco en que el tiempo entre que se hizo la labor en el lote y que uno tenga la información para poder analizarla sea cada vez más breve, o sea, con mucha celeridad en el proceso de pedido, procesamiento y entrega. Y para eso es muy probable también que evolucionemos, estamos trabajando en eso, hacia un sistema de gestión de pedidos que sean directamente operados por los equipos de las empresas, digamos. Estamos generando tal cúmulo de datos que necesitamos ir involucrando más a los equipos en este proceso, y para eso lo que estamos haciendo en realidad es ordenarlo, simplificarlo y automatizarlo lo máximo posible.
Entonces ahora la evolución va a ser esto, un sistema de gestión para pedidos que sea digamos, alimentado por los miembros de la empresa cliente, y después, como decía Eduardo, a través de los add-ons y de las estrategias de integración, esta cosa de conectarnos directamente con la maquinaria para que la intervención humana se vaya reduciendo a lo mínimo posible. Pero siempre con esta, digamos, cualquier sea la información que entre a GeoAgro, va a pasar por este equipo, digamos, o sea que la calidad del dato es el compromiso de última, digamos, rotundo y que siempre va a prevalecer, ¿no es cierto? No sé, Daniel, si querés agregar algo en relación a esto. No, me parece perfecto. Bien. Y ahora, entonces, me gustaría darte la palabra para cerrar la parte tecnológica en estos dos aspectos que empezaste a priorizar en tu última intervención. Sí, no, la palabra de moda es UI UX, es interfase de usuario y experiencia de usuario. O sea, nosotros tenemos una etapa donde los usuarios son avanzados, son agrónomos avanzados. Ahora lo que se busca es una etapa donde sea mucho más fácil, porque hay una evolución de las tecnologías, básicamente, que sea mucho más fácil para cualquier equipo con muy poca experiencia, casi sin capacitación, empezar a usar las herramientas. Entonces, bueno, acá hay una serie de principios básicos, que todo esté más accesible, asistentes y guías para orientar acciones. Bueno, por falta de tiempo no vamos a mostrar el onboarding, pero después lo van a experimentar, que es el primer pasito, que es cuando ustedes ya tienen establecimientos de lotes digitalizados, pero si quieren agregar lotes o quieren agregar establecimientos, lo primero que empezamos es cómo hacemos ese proceso mucho más fácil, y ya hay una aplicación que funciona, que se llama Onboarding, que es para eso, y que ya refleja todos estos principios. No sé si tenemos tiempo, pero un segundo nada más. Sí, dale, ya te lo muestro. Acá está. Estamos también en todos estos análisis de datos que mostró Daniel. Si quieres subir un poquito más arriba. Está implícita la idea del rediseño para que lo pueda usar cualquier usuario, el usuario más básico posible, digamos que no tiene que ser un analista de datos, sino que se diseña todo para que sea mucho más fácil. Entonces, hay algunos parámetros de diseño, por ejemplo, de poner los parámetros arriba. Esto es en particular un tablero que refleja el uso de servicio en 360. Ustedes lo usarían si quieren ver cómo lo usó, quién lo usó y en qué establecimiento lo usó dentro de su equipo, ¿no? Ahí están todos los usuarios, están todos los establecimientos y está un periodo de análisis de la información. Entonces, cualquier parámetro que toques, por ejemplo, si no se toca el periodo de análisis, te va a cambiar en cuántos establecimientos usaron, cuántos usuarios, cuántos servicios se pidieron. Si quieres poner ahí 1 de agosto y te cambia. Y abrilo. Ahí cambió. Bien. Entonces ahí te dice, para ese periodo, te va diciendo cuántos servicios se utilizaron, y si bajas un poquito más, no sé, vos querés ver, ahí es cómo se usó en este mes, se usó mucho hasta julio, después el año siguiente, bueno, acá hay un error porque no está hay una parte que no está ahí reflejada, y si tocas, por ejemplo, monitoreo en el gráfico de torta, te dice, bueno, ese monitoreo, ¿qué es lo que más se usó? Entonces, bueno, se usó mucho EBI, por ejemplo. Después vos interpretás la información para que te sirva. Te dice, bueno, después qué establecimiento se usó más. Entonces ustedes tienen forma también de ver, bueno, nuevamente, son preguntas para tomar decisiones. El establecimiento que se usa poco, llamar al gerente y ver qué está pasando, qué cosas le está faltando para que lo use. Siempre la información es para tomar acciones. Así que volviendo, simplemente lo que quería decir es que se está rediseñando todo con un sentido de interfaz de usuario y de experiencia de usuario. Y si quería avanzar un poquito más, no sé si había algo más para mencionar. Bueno, y esto también es parte de la evolución, es tener en cuenta la organización territorial. O sea, estamos viendo empresas muy grandes que tienen o unidades de negocio, no sé, una empresa que produce semillas y otro que produce grano para comercializar. Puede dividirse en distintas unidades de negocios o puede tener distintos territorios. Entonces, bueno, hay una necesidad de agregar un nivel más, que es el de área, que puede ser una área territorial o una unidad de negocio. Los espacios de trabajo es la empresa productora, que pueden tener más de una o pueden tener siempre asociadas, y establecimientos dentro de esos espacios de trabajo. Entonces esto da mucho más flexibilidad para organizar, especialmente empresas grandes, que puede o no ser su caso, pero bueno, vale la pena mencionarlo.
Y todo el análisis de datos después se va a ordenar de acuerdo a esto. Lo hago por establecimiento, lo hago por espacio, o lo hago por área territorial o unidad de negocio. Y esto me permite a mí gestionar mejor los equipos, analizar los datos y tener una visión integral de mi empresa, mi conjunto de empresas. Bien, buenísimo, Ed. Hay muchas cosas que se vienen y bueno, era buen momento para mostrarlo y ver un poco el concepto que está atrás de todo esto. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacerle alguna consulta sobre tecnologías entonces ahora. Fíjense, vuelvan a la encuesta que la deben tener en otra solapa. Y la sección que sigue tiene que ver con tecnología. Nos interesa saber, también para ver a dónde enfocar mejoras y demás, algunas cuestiones puntuales sobre cuáles son los reportes que más utilizan, qué tipo de uso hacen de la app, porque estamos precisamente en este momento en un rediseño, como les decíamos antes, de la herramienta de colección de datos a campo, y también algo sobre cuáles son las tecnologías que más les serviría integrar. Así que les damos 3 minutitos para que completen eso, si pueden. Bueno, ahora voy a invitar a Rodolfo para hacer la última reflexión del día. Y después enviamos la encuesta al final cuando nos falta completar una cosita más. Rodo. Dale, muy cortito. ¿Seguimos? Sí, dale. ¿Seguimos? Sí. No, muy cortito acá, como una reflexión final, que algo que nos compete a todos, ¿no? Nosotros decimos simplificar lo complejo, ¿no? Los procesos de innovación a veces tienen trabas primero culturales, de visión, de falta de liderazgo, o de una metodología de trabajo, o tecnologías no adecuadas, digamos. Es un proceso que, si no se encara de una mirada holística y un acompañamiento, y teniendo en cuenta las 4 patas de la mesa, estamos en la situación de la figura de la izquierda, ¿no? Se hace muy difícil, de hecho vemos que el mercado le cuesta muchísimo, y bueno, y si trabajamos en equipo y con una mirada holística, digamos, con conceptos de complementariedad, apertura, y bueno, creo que estamos logrando muy buenos resultados, con distintos grados de construcción. A veces son edificios muy grandes y otros más cortos, pero lo importante es que las 4 patas de la mesa estén alineadas y estén, digamos, en forma equilibrada, ¿no? Esto lo resalto porque es un trabajo muy importante, donde las tecnologías, como vimos, tienen un valor enorme, y ahí se demuestra la posibilidad de cruzar datos, de la calidad del dato, de que son cuestiones que Geobar hoy tiene un liderazgo porque está con una mirada de impactar en la decisión realmente, y toda la otra parte que tiene que ver con acompañar los equipos de trabajo, digamos, como que son 2 situaciones o dos focos, la tecnología y las personas, donde tienen que estar creciendo y estar alineados. Esto parece una metáfora, digamos, cortita, simple, pero creemos que si lo entendemos bien, si estamos a la altura de los liderazgos, es muy importante porque nos va a llevar a una dinámica de innovación que hoy para las empresas es el día y la noche prácticamente, porque bueno, poder impactar en la eficiencia, en el proceso de sustentabilidad, en la motivación de los equipos, en que fluye la información, realmente tiene un valor, y yo diría relevante para las empresas. Entonces, bueno, pues insistimos con las 2 situaciones, ¿no? El desarrollo tecnológico y ser muy metódicos, ¿no? Por eso ponemos a disposición gente especializada. Básicamente es ayudarlo a hacer las preguntas correctas y bueno, y llevar un camino a responderla, que la respuesta a las preguntas correctas es un proceso. Entonces, bueno, eso, simplificar ese camino que es complejo, hacerlo simple, hacerlo divertido, y muy, digamos, motivador para los equipos de trabajo. Es un poco donde nosotros le encontramos la vuelta a todas estas cuestiones, ¿no? Bien, gracias, Rodo. Está bueno. Nos gustaría también tener una devolución en relación a este aspecto de parte de ustedes. Si vuelven a la encuesta, estaría bueno, antes de terminar, completar dos secciones más, una sobre el método de implementación en términos muy generales, hablando de incorporación de hábitos y de cumplimiento de metas,
para ver qué evaluación hacen y más que nada cómo se ven el conjunto de nuestros clientes, como para después también trabajar sobre eso de manera grupal. Y otro sobre este espacio de seres innovadores, porque les planteamos ahí algunos temas, a ver para dónde les gustaría que siga avanzando, si les interesan los intercambios más tecnológicos como el que planteamos hoy, o si prefieren que enfoquemos en formación de líderes. Bueno, vayan a la encuesta y van a encontrar ahí algunas opciones y obviamente abiertos a sus comentarios. Para poder seguir dándole forma a este espacio, ¿no? Sí, la idea es que este sea un puntapié inicial, ¿no? Justamente, ya buscaremos la forma a partir del relevamiento. Seguramente apostaremos también a hacer algún encuentro presencial en algún momento, pero bueno, todo lo remoto es una posibilidad muy interesante para darle dinámica. Y sí, teníamos pensado en algún momento también juntarnos, hacer una jornada. Creo que, a ver, genera mucha motivación trabajar entre líderes, entre empresarios innovadores como son ustedes. Cada uno está haciendo un camino y apostamos muchísimo a ese intercambio. La verdad que sabemos que va a salir cosas muy interesantes. Bueno, esta vez sí, una vez que terminen de completar la encuesta, presionen el botón enviar, así recibimos sus respuestas. Y eso, con el compromiso de después hacer una devolución por correo de cuáles fueron los resultados y cómo seguir avanzando en relación a esto. No sé si queremos algún cierre, si alguien quiere hacer algún cierre, alguna reflexión, le agradeceríamos. Si no, lo decimos nosotros, ¿no? Ajá, sí, porque Rodolfo, si no, dice, bueno, vos. Roberto, estás primero en la lista. Muchos años, Roberto, querés darnos unas miradas. Está Teddy también. Teddy, estamos hablando un poco, trabajando con la certificación apresiva, vamos a hacer una reunión a ver cómo los podemos respaldar. Teddy, vos que también sos un visionario de todo esto, aprendemos mucho con ustedes. No, me pareció, la verdad que me pareció muy piola, por lo menos este tipo de reuniones. Lo que yo te comenté, bueno, comentarles por ahí a los muchachos, lo que por ahí más nos cuesta a nosotros es convertir todos estos datos en información por ahí para la toma de decisiones en lo que es la diaria. Me gustaría haberle hecho algunas preguntas a la gente de Marcamar, cómo interacciona por ahí con contratistas y con todo eso, cuál es el uso que hace desde el punto de vista de información a partir de la plataforma de GeoAgro, cómo las integra. Una única sugerencia, pero es simplemente un dato anecdótico. No sé si hoy por hoy la plataforma de Data Studio es la más adecuada para integrar este tipo de información. Por ahí creo que, no sé, simplemente por ahí una percepción. Creo que Power BI es lo que por ahí tiene un motor un poquito más potente o más amigable, o por ahí que nos acerca mucho más a lo que hacemos en lo cotidiano, pero quizás, no sé, calculo que Data Studio evolucionará con el tiempo, sabiendo que es propiedad de Google, evolucionará hacia algo por ahí un poquito más de otras características. Pero bueno, es simplemente eso. Después me pareció peor, y te vuelvo a decir, lo que más nos cuesta a nosotros es a partir de todo el cúmulo de datos transformar en información, y después lo que yo en algún momento te comenté es, me interesa saber cómo le va o cómo hace una comunidad para el manejo de información, que es cómo le va a Daniel y qué es lo que hace él con todos esos datos, cómo lo transforma en información, cómo hace la gente de Klein, cómo hace la gente de Marcamar, cómo hace la gente de Cusillos en distintas partes del país, hacer en cierta medida si vos querés,
no sé si la palabra es clúster, pero sí por ahí un intercambio de cómo aprender en el manejo de todo esto, en los cuales nosotros estamos por ahí metiendo todos los años en seguir poniéndole por ahí mucha carga a todo el equipo de trabajo en la captura de información y bueno, para un poco más enriquecernos en este proceso. Era eso, Rodolfo, y la verdad que me pareció muy piola. Y creo que marcaste un primer punto de la agenda, ¿no? Para la próxima reunión. Así que trabajaremos eso, veremos la forma, si cada uno elegiremos una empresa para que presente la forma y seguramente será un intercambio muy, muy rico en ese sentido, ¿no? Gracias, Teddy. Bueno, si alguien quiere hacer un comentario, seguramente a partir del relevamiento y bueno, el comentario que hizo Teddy recién, era un poco la idea de marcar la agenda de las próximas reuniones. Enviaremos un resumen de los relevamientos, enviaremos una propuesta de agenda con temario y bueno, y espero que este espacio le sirva para lo que decía Teddy, ¿no? Compartir buenas prácticas y que surjan nuevas formas de análisis, por ejemplo, o nuevas prácticas, buenas prácticas. Así que bueno, muchísimas gracias, por nosotros un gusto. Así que bueno, se nos fue un poquito, pero creo que sirvió. Muchas gracias. Gracias a todos por estar, por sumarse. Un placer. Saludos. Chao, chao. Chao, gente. Gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.